¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio como institución? La Biblia enseña que el matrimonio fue instituido por Dios desde la creación, como una unión sagrada y permanente entre un hombre y una mujer. Jesús reafirma esto en Mateo 19 al decir: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es el divorcio según la Biblia? El divorcio es la disolución legal y o relacional de un matrimonio. En la Biblia, representa una ruptura del pacto matrimonial, algo que Dios permite solo en ciertos casos, pero no promueve. ¿Dios aprueba el divorcio? Dios no aprueba el divorcio como primera opción. Malaquías 2 dice: yo aborrezco el divorcio, dice Jehová Dios de Israel. Dios lo tolera por la dureza del corazón humano, no porque lo desee. ¿Cuál era la intención original de Dios para el matrimonio? Unidad permanente, fidelidad y compañerismo. El matrimonio refleja la relación de pacto entre Dios y su pueblo. ¿Por qué permitió Dios el divorcio en el Antiguo Testamento? Jesús explicó que fue por la dureza del corazón. La ley mosaica permitía el divorcio para proteger a la mujer, pero no era la intención divina original. Enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Deuteronomio 24 sobre el divorcio? Permite que un hombre entregue una carta de divorcio a su esposa si encuentra en ella algo indecente. Este pasaje fue muy debatido en tiempos de Jesús. ¿Se permitía a la mujer divorciar al hombre en el Antiguo Testamento? No directamente. La ley estaba centrada en el hombre como iniciador del divorcio, aunque algunas excepciones son reconocidas en escritos rabínicos posteriores. ¿Qué papel tenía el libelo de divorcio? Era una protección legal para la mujer. Le permitía casarse con otro y evitaba acusaciones de adulterio. ¿Cómo trataban los profetas el divorcio? Condenaban el divorcio injustificado. Malaquías 2 reprende a los hombres por ser infieles a sus esposas y romper el pacto matrimonial. ¿Se usaba el divorcio como metáfora espiritual en el Antiguo Testamento? Sí. Dios usa el lenguaje del divorcio para describir la infidelidad de Israel, pero también muestra su deseo de reconciliación. Enseñanzas de Jesús. 11. ¿Qué dijo Jesús sobre el divorcio en Mateo 19? Jesús rechaza el divorcio como práctica común y reafirma la intención original de Dios. Solo permite el divorcio en caso de fornicación, relación sexual ilícita. ¿Qué significa fornicación en Mateo 19? El término griego porneia puede referirse a inmoralidad sexual, adulterio, incesto o prostitución. Es la única causa explícita aceptada por Jesús. ¿Qué diferencia hizo Jesús entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto al divorcio? Jesús elevó el estándar moral, prohibiendo el divorcio salvo por causa de inmoralidad sexual, devolviendo el matrimonio a su diseño original. ¿Jesús prohibió completamente el divorcio? No completamente. Permitió una excepción por causa de infidelidad sexual. ¿Qué dijo Jesús sobre el que se casa con un divorciado? En Mateo 5, dice que quien se casa con una mujer divorciada comete adulterio, salvo si el divorcio fue por fornicación. Enseñanzas del Nuevo Testamento. San Pablo. ¿Qué enseña Pablo sobre el divorcio en 1 Corintios 7? Pablo aconseja a los creyentes no separarse. Pero si ocurre, deben permanecer solteros o reconciliarse. También permite la separación si el cónyuge incrédulo abandona al creyente. ¿Qué es el abandono por el incrédulo? Si un no creyente quiere irse de la relación por la fe del otro cónyuge, Pablo dice que el creyente no está obligado a retenerlo. ¿Qué significa no está obligado en 1 Corintios 7? Significa que el creyente no está atado al matrimonio en ese caso. Muchos interpretan esto como una segunda causa legítima de divorcio. ¿Pablo promovía el celibato sobre el matrimonio? Sí, en ciertos contextos, pero reconocía que el matrimonio es bueno y necesario para quienes no tienen el don de continencia. ¿Pablo permite que los divorciados se vuelvan a casar? Depende de la causa del divorcio. En casos de divorcio por adulterio o abandono, muchos intérpretes creen que sí. ¿El divorcio rompe un pacto ante Dios? Sí. El matrimonio es un pacto sagrado. Romperlo es un asunto espiritual serio. 22. ¿Cómo ve Dios el perdón en casos de adulterio? Dios perdona al arrepentido. Aunque hay permiso para divorciar en casos de adulterio, también existe la opción de perdonar y restaurar. 23. ¿Es pecado volver a casarse después de un divorcio? Depende. Si el divorcio fue injustificado,
Volverse a casar puede ser adulterio, Lucas 16:18. Pero si fue por causa legítima, puede no serlo. 24. ¿Hay gracia para los divorciados en la Biblia? Sí. Aunque el divorcio no es el ideal de Dios, hay perdón, restauración y esperanza para los que se arrepienten. 25. ¿Jesús condenó a los divorciados? No. Jesús fue compasivo con los pecadores, Juan 8:11, pero también les llamó al arrepentimiento y a vivir en santidad. Diferencias de interpretación. ¿Qué opinan distintas denominaciones cristianas sobre el divorcio? Hay diferencias. Algunas como la católica no lo permiten salvo nulidad. Otras evangélicas lo aceptan en ciertos casos adulterio, abandono. ¿Qué es la anulación matrimonial en la Iglesia Católica? Es una declaración de que el matrimonio nunca fue válido desde el principio, distinto al divorcio legal. ¿Hay cristianos que permiten el divorcio por abuso? Algunos sí, argumentando que el abuso rompe el pacto de protección y amor. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, se considera dentro del principio de abandono o pecado grave. ¿Qué diferencia hay entre un divorcio bíblico y uno secular? El divorcio bíblico se enfoca en las causas legítimas ante Dios. El secular solo requiere consentimiento legal, sin juicio moral. ¿Qué pasa si una persona se divorcia sin causa bíblica? Está en desobediencia y necesita arrepentimiento. Su nuevo matrimonio puede ser considerado adulterio si no hubo causa legítima. Situaciones prácticas y consejos. ¿Qué deben hacer los cristianos si están en un matrimonio difícil? Buscar consejo espiritual, oración, terapia y reconciliación. El divorcio debe ser el último recurso. ¿El abuso emocional justifica el divorcio? Aunque no se menciona directamente en la Biblia, muchos líderes cristianos ven el abuso continuo como una violación del pacto matrimonial. ¿Puede una persona divorciada servir en la iglesia? Sí, si ha habido arrepentimiento y restauración. Algunos cargos de liderazgo pueden tener requisitos específicos. ¿Puede alguien divorciado ser pastor? Depende de la iglesia. Algunas requieren que el pastor tenga solo una esposa, lo que se interpreta de distintas formas. ¿Qué papel juega el perdón en matrimonios rotos? Es esencial. El perdón no siempre implica reconciliación total, pero libera del odio y permite sanar. Ejemplos bíblicos y aplicación moderna. ¿Hay ejemplos de divorcio en la Biblia? No hay muchos ejemplos directos, pero sí metáforas. Dios divorcia a Israel en Jeremías 3. ¿Jesús estuvo en contra de Moisés por permitir el divorcio? No. Jesús explicó que Moisés permitió por la dureza del corazón, pero señaló el plan de Dios desde el principio. ¿Puede Dios restaurar un matrimonio después del divorcio? Sí. Dios puede restaurar lo roto si hay arrepentimiento, perdón y disposición de ambas partes. ¿Qué dice la Biblia sobre reconciliarse con un excónyuge? 1 Corintios 7 anima a no casarse de nuevo si hay posibilidad de reconciliación. ¿Hay esperanza para los que cometieron adulterio? Sí. David es un ejemplo de alguien que pecó gravemente pero fue perdonado al arrepentirse. Enseñanzas clave resumidas. ¿Cuál es la visión ideal bíblica sobre el matrimonio? Una unión permanente, amorosa, monógama y fiel. ¿Cuándo permite la Biblia el divorcio? Por fornicación y abandono del incrédulo. ¿Es el divorcio el pecado imperdonable? No. Hay perdón en Cristo para todos los pecados, incluido el divorcio. ¿Qué deben hacer los líderes ante miembros divorciados? Mostrar gracia, ofrecer consejería y aplicar la verdad con compasión. ¿Puede un cristiano casarse con una persona divorciada? Depende de la causa del divorcio anterior. Si fue bíblico, muchos permiten el nuevo matrimonio. Reflexiones finales. ¿Cómo manejar el dolor después de un divorcio? Buscar a Dios, rodearse de una comunidad cristiana, consejería pastoral y tiempo de sanidad. 47. ¿Qué papel juega la Iglesia en casos de divorcio? Acompañar, disciplinar con amor cuando sea necesario y ofrecer restauración. ¿Es mejor divorciarse o vivir en un matrimonio sin amor? La Biblia no promueve el divorcio por falta de amor, pero sí busca restaurar el pacto a través del perdón, consejería y gracia. ¿Deben los cristianos apoyar el divorcio en cualquier caso? No.
Solo debe considerarse cuando hay causas bíblicas y tras haber agotado otras opciones. ¿Qué mensaje final deja la Biblia sobre el divorcio? Que Dios ama la fidelidad, odia el divorcio, pero también ofrece gracia, perdón y nueva vida a quienes fallan. ¿Cuál era la visión del divorcio en tiempos de Jesús? Había dos escuelas rabínicas, la de Hillel permitía el divorcio por casi cualquier causa y la de Shammai solo por inmoralidad sexual. Jesús se alineó más con Shammai, pero aún más estricto, restaurando el plan de Dios. ¿Cómo se protegía a la mujer divorciada en la ley mosaica? Mediante la carta de divorcio, se evitaba que fuera tratada como adúltera. También le daba libertad para volver a casarse. ¿La mujer podía volver a casarse con su primer esposo después de divorciarse y casarse con otro? No. Deuteronomio 24 prohíbe que una mujer vuelva a su primer esposo si se casó con otro en medio. ¿Qué simboliza el matrimonio en la Biblia? Es un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Por eso romperlo es un acto muy serio. ¿Jesús enseñó que el corazón del hombre está endurecido hacia el matrimonio? Sí. En Mateo 19:8 dijo que el divorcio fue permitido por la dureza de vuestro corazón. Aplicación a la Iglesia. ¿Cómo debe actuar un pastor ante una pareja en crisis matrimonial? Con compasión, consejo bíblico, oración y derivación a consejería si es necesario. Siempre buscando la restauración antes que la separación. ¿Es bíblico que un cristiano se case con un incrédulo? No se recomienda. El matrimonio con un incrédulo puede generar grandes dificultades espirituales. ¿Qué pasa si dos incrédulos se casan y luego uno se convierte? Deben permanecer juntos si el cónyuge incrédulo lo acepta. Si no, el creyente no está obligado a mantener el vínculo. ¿Puede un divorciado servir como anciano o diácono? Depende de la interpretación de marido de una sola mujer. Algunas iglesias lo permiten si el divorcio fue antes de la conversión o por causa bíblica. ¿Qué hace la iglesia cuando hay violencia doméstica? Debe proteger a la víctima, ofrecer refugio, disciplina al abusador y buscar justicia. En muchos casos se permite la separación y algunos permiten el divorcio. Perspectiva espiritual. ¿El divorcio afecta la vida espiritual de una persona? Sí, puede traer dolor, culpa y confusión espiritual. Pero con arrepentimiento y restauración, Dios puede sanar cualquier herida. ¿El nuevo nacimiento en Cristo cambia el pasado matrimonial? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los errores pasados son perdonados en Cristo. ¿Hay libertad en Cristo para los que han fracasado en su matrimonio? Sí. Cristo ofrece libertad, perdón y esperanza a todos los que se vuelven a Él. ¿Puede el Espíritu Santo restaurar un matrimonio roto? Sí. Donde hay fe, perdón y entrega, Dios puede obrar milagros incluso en relaciones dañadas. ¿Cómo orar por un matrimonio al borde del divorcio? Con fe, clamando por restauración, arrepentimiento mutuo, sanidad interior y guía divina. Casos pastorales difíciles. ¿Qué hacer si alguien quiere divorciarse sin razón bíblica? Debe recibir consejo espiritual urgente. Jesús advierte contra el divorcio injustificado. ¿Qué hacer si el cónyuge abandona el hogar y no quiere volver? Se debe intentar la reconciliación. Si no es posible, puede aplicarse 1 Corintios 7 abandono del incrédulo. ¿Qué hacer si hay infidelidad, pero la persona arrepentida quiere cambiar? La Biblia permite el divorcio, pero también deja abierta la posibilidad de perdón y restauración si la parte ofendida está dispuesta. ¿Puede un cristiano divorciado volver a casarse con su excónyuge? Sí, si no se ha casado con otro y ambos están dispuestos, puede ser una hermosa reconciliación. ¿Es válido un matrimonio civil sin ceremonia religiosa? Desde una perspectiva legal lo es, pero el matrimonio cristiano debe ser consagrado ante Dios y vivido conforme a principios bíblicos. Vida nueva tras el divorcio. ¿Cómo puede un cristiano sanar después del divorcio? Con oración, lectura bíblica, consejería, comunidad cristiana y tiempo. Dios sana corazones quebrantados. ¿Puede una persona divorciada tener un ministerio fructífero? Sí. Dios usa a quienes se arrepienten, sanan y se entregan a Él. Muchos ministerios de restauración surgen de experiencias dolorosas. ¿Cómo hablarles con gracia a los divorciados en la iglesia?
con compasión, sin juicio, mostrando la gracia de Dios y ayudándoles a crecer espiritualmente. ¿Qué dice Romanos 7 sobre el matrimonio y la ley? Que la mujer está ligada al marido mientras él vive. Si él muere, ella queda libre. Se usa como ilustración para hablar de la ley espiritual. ¿Qué valor tiene el matrimonio para Dios? Es un pacto sagrado, símbolo de la fidelidad divina, diseñado para glorificar a Dios mediante la unidad, el amor y la santidad. ¿Hay ejemplos modernos de matrimonios restaurados después del divorcio? Sí. Muchos testimonios cristianos muestran cómo Dios restaura matrimonios imposibles a través del perdón y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre separación y divorcio? La separación puede ser temporal y sin disolución legal. El divorcio es la disolución formal del vínculo matrimonial. ¿Qué dice la Biblia sobre convivir sin casarse? Se considera fornicación. Hebreos 13 dice: honroso sea en todos el matrimonio, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué consecuencias espirituales puede tener el divorcio? Pérdida de comunión con Dios si se hace en rebeldía, heridas emocionales, culpa. Pero también puede llevar a una vida más fiel si hay arrepentimiento. ¿Qué actitud debe tener la Iglesia hacia los divorciados? De gracia, amor, restauración y enseñanza. Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido.